Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Latam. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el Blockchain Summit Latam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. En este quinto episodio del podcast conversamos con Alex Pruchat, cofundador de Blockchain España y de la Alianza Blockchain Iberoamérica. Es escritor de diversos libros, entre ellos uno relacionado a identidad digital descentralizada y otro relacionado a la tecnología blockchain. También lidera el programa SSI Meetup.org. Conversamos sobre blockchain y DLT, la diferencia que él realiza para diferenciar las redes públicas o abiertas de las redes cerradas o privadas, así como también conversamos de la identidad digital descentralizada. Para Alex, los dos casos de uso más relevantes e importantes desarrollados son el de Bitcoin como medio de reserva de valor y transferencia a cualquier individuo a nivel global y también la identidad digital descentralizada. Hay mucho de marketing en el ecosistema aún y ve que existirán muchos proyectos que dejarán de existir en los próximos 5 años. Conversamos sobre cómo la identidad digital descentralizada utiliza blockchain como un elemento más dentro de esta aplicación y el potencial que él le ve a este ecosistema que está recién naciendo. Aún hay mucho por construir, nos señaló. Destaca el proyecto del BIT en Latinoamérica como un gran ecosistema para construir una capa de identidad digital descentralizada, así como se está llevando a cabo en Europa. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en redes sociales usando el hashtag BSLPodcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummitla para más información. Acompáñanos en este quinto episodio del podcast de Blockchain Summit Latam que esperamos sea de tu agrado. Alex, muy bienvenido al quinto episodio ya del podcast de Blockchain Summit Latam. Te agradezco primero que todo enormemente tu tiempo y disposición para poder participar de esta conversación más que entrevista y bueno, preguntarte cómo estás tú, cómo ha estado la temática en España. Hoy día haciendo un podcast en época de pandemia, a todos le pregunto lo mismo, cómo viven la pandemia y sobre todo la cuarentena en sus respectivos hogares. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación y yo creo que pues lo vimos como en cualquier lado, pero bueno, como ya bien sabes, o sea, yo vivo en Madrid y en Madrid pues es uno de los sitios así más afectados dentro de España y España es uno de los sitios así más afectados dentro de Europa junto a Italia. Y bueno, pero pues, entonces lo hemos visto un poco para lo que es a nivel europeo esto de una forma bastante intensa, todos los madrileños creo. Y bueno, pero bueno, contentos de que ya últimamente los niños ya pueden salir a la calle y podemos pasearnos un poco con ellos, que eso ha ayudado mucho. Bueno, de todas maneras, ahí cuando uno tiene niños y yo también los tengo, súper complejo tratar de mantenerlos, ¿cierto?, entretenidos y muchas veces es un desafío doble tener que pasar tanto tiempo encerrado. Así que de todas maneras creo que para los niños puede muchas veces implicar más problemas que para nosotros como adultos. Alex, te tuvimos presentes en 2 ediciones del Blockchain Summit Latam, en una primera en octubre del 2018 en Colombia y la segunda en julio del 2019 en México. En ambas oportunidades comentaste y hablaste principalmente sobre las bases de la tecnología blockchain, la descentralización, la diferencia entre blockchain públicas, híbridas y las blockchain cerradas o privadas. Y en esas presentaciones diste varios ejemplos y sobre todo
diste varios puntos de vista con respecto a lo que es la tecnología o lo que vivíamos en ese minuto de la tecnología en sí. Y yo quería partir esta conversación preguntándote cómo has visto la evolución principalmente de la tecnología y centrándonos también en lo que son casos de uso reales, de los cuales tú has visto, aquellos que podamos decir valga la pena mencionar o tú aún no ves ningún caso de uso. O sea, yo creo que hay casos de uso claramente, pero bueno, o sea, y también, o sea, lo voy a contar un poco desde mi perspectiva, como probablemente la gran mayoría de la gente que lo pueda comentar, que es limitada, ¿no? O sea, lo cuento con mis limitaciones, porque obviamente no, es muy difícil tener una visión total del mercado y todo lo que realmente puede ser interesante, y seguro que hay Por cosas supuesto. interesantes que se nos escapan, que ahora están ahí. Pero bueno, dicho eso, yo creo que hay que verlo dentro del contexto este que es muy interesante ahora mismo del COVID, que provoca que todos estos efectos que íbamos a vivir en los próximos años, tanto negativos como positivos, pero si simplemente cogemos uno de los efectos positivos, que es el de la transformación digital o los aspectos positivos de la transformación digital, los casos de uso dentro del sector blockchain que yo creo que existen, pues es claramente Bitcoin como un método de reserva de valor que hace tu valor transferible en todo el mundo de una forma mucho más eficiente y líquida que cualquier otro método que yo conozca a día de hoy. Y el otro gran caso de uso es la identidad digital descentralizada, o lo que se llama Self-Sovereign Identity, o SSI en inglés, ¿no? Esos son los dos grandes casos de uso. El resto de cosas que he visto, yo creo que forman parte de esta gran burbuja de blockchain que hemos tenido estos años, que empezó en el 2017, que yo creo que antes de COVID ya se iba marcando desde hace un tiempo la tendencia bajista un poco de, ¿sabes? Pues se inflaron las expectativas en el mercado y la gente se estaba desilusionando, ¿no? Dentro de ese desconocimiento y esas expectativas infladas. Bueno, yo creo que todo esto que estamos viendo ahora mismo lo va a acelerar, ¿no? Porque los recursos disponibles de inversión pues han bajado muchísimo porque va a haber menos liquidez para el mundo de las startups o el emprendimiento en general, y aparte de lo que es muy específico, ¿no? Para la pandemia. Pero al mismo tiempo acelera todas las necesidades de digitalización, ¿no? Entonces yo creo que con el tema de la identidad digital descentralizada se ve muy bien, pues mira, todo lo que son trámites administrativos con tu gobierno o con tu empresa o lo que sea, el teletrabajo, todas esas cosas, pues se van a ver fomentadas, por eso soy como muy bullish con el tema de la identidad digital descentralizada. Y también soy bullish con Bitcoin, pues porque tendremos que ver un poco cómo vamos a gestionar todos los países del mundo, porque esto es una situación muy especial, el sobreendeudamiento, la sobreemisión de moneda bueno, y de cómo se equilibra de nuevo, se puede equilibrar de nuevo esta situación en la que solamente estamos empezando en este momento. Estoy, estoy de acuerdo bueno, con respecto a lo de Bitcoin, para mí es un caso de uso que creo yo desde ya 2014-2015 ha sido utilizado, no estoy diciendo que antes no, pero me refiero más a nivel masivo, entendiendo que el concepto masivo tampoco es que sea de tantas personas, pero al fin y al cabo concuerdo que en ese caso lo que es transferencia de valor y todo lo que son transacciones, específicamente remesas, algunas veces pagos, pero muy poco, Bitcoin es la red o la infraestructura para hacerlo y funciona y 365 días del año, perdón, eso lo tenemos súper claro. En identidad digital estoy de acuerdo, me falta un poco, creo yo que tal vez por un tema de desconocimiento, aunque muchas veces me he tratado de apoyar en Andrés Yungue, que es compatriota chileno y quien para mí uno de los principales líderes, quien más yo he aprendido con respecto a identidad digital, sobre, sobre cómo blockchain en sí permite el desarrollo de ese caso de uso. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero despejar contigo una duda. ¿Crees que aún hay mucho marketing llamémoslo así, en todo lo que podemos catalogar como blockchain, llámese redes
abiertas y redes cerradas también. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, o sea, tú ya sabes que yo diferencio entre lo que es el mundo de las blockchains públicas, que es lo que yo personalmente denomino blockchain, aunque no haya un consenso sobre esas divisiones, obviamente, y después DLTs, que son los Distributed Ledger Technology, que es lo que otras personas llaman blockchains privadas, ¿no? A mí sí me gusta diferenciar entre las dos porque creo que tanto el propósito, la financiación, y el tipo de talento que trabaja en ambas es totalmente diferente, ¿no? O sea, si cogemos el ecosistema de las blockchains públicas, claramente el dinero ha venido desde, desde la especulación o desde los incentivos especulativos que ha habido para que la gente especule con ellos. El talento ha venido muy fuerte marcado de una línea libertaria, código abierto, criptoanarquista y, y el objetivo es realmente la disrupción en el sentido más clásico del Silicon Valley, ¿no? Y si cogemos en cambio el modelo de las DLTs, y por eso no me gusta llamarlos a los dos de la misma forma, el dinero ha venido del mundo corporativo, el talento ha venido del mundo corporativo, y también los objetivos no son realmente de disrupción, sino son más bien de cómo podemos hacer lo que ya hacemos mucho mejor, ¿no? O más eficiente, ahorrar dinero, procesos más eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya ha habido un poco esa, desde el 2017 que se puso de moda todo este tema en el mundo corporativo y que se puso de moda también el mundo de los frikis de blockchain, simplemente por las subidas de precio de 1.000 a 20.000 dólares, pues todo el mundo ha querido un poco apropiarse de ese término, ¿no? Y yo creo que existen esos dos mundos y una de las cosas que comento mucho es que ha habido muchísimos abusos dentro del mundo blockchain, porque claro, si miramos la gran mayoría de los proyectos que tenemos en el mundo blockchain, sin decir nombres, no valen para nada, sino han sido inventos para semifraudes o fraudes, y si no han sido eso, pues han sido bien intencionados, pero no han funcionado, y hay muy pocas cosas que tengan realmente algún sentido y que muchas veces han funcionado por esas campañas de marketing. Y por parte del mundo más DLT, pues ha habido más de lo mismo de otra forma, ¿no? O sea, suelo llamar el circo de la innovación, que aplica tanto en el mundo de blockchain como en el mundo DLT, ¿no? Porque por el mundo DLT de las grandes multinacionales, pues hay un afán y una necesidad de hacer un cierto ruido y una imagen de innovación para dar esa, porque eso beneficia por una parte el valor en bolsa, la percepción de los clientes, de toda una serie de cosas que tampoco tienen un contenido real, ¿no? Y eso, pues ha habido mucho de eso y dentro de todas esas cosas, por eso llego un poco a esa conclusión de que por ahora lo que más me gusta es Bitcoin y la identidad digital descentralizada, aunque los componentes de cada uno son muy diferentes, porque es donde yo realmente veo que hay más chicha, donde hay más sustancia y donde no van a desaparecer esos proyectos en los próximos 5 años. En cambio, para la gran mayoría de los otros proyectos que solamente eran esquemas de marketing, pues yo creo que el 90% de ellos van a desaparecer en los próximos 5 años. O que ya desaparecieron, porque recordemos el gran momento que vivieron muchos de estos proyectos, que fue el 2017, cuando estamos viviendo los precios de las criptomonedas las más altos que se han visto, ¿cierto? Bitcoin cerca de los 20.000, Ethereum en 1.400, y en toda esa época que se desarrollaron las ICOs, muchos de esos proyectos, y por ahí creo que anda un número dando vuelta que no recuerdo muy bien, pero como tú lo comentaste, creo que el 90% de esos proyectos que levantaron algún fondo en esas ICO dejaron de funcionar, y creo que más que de aquí a 5 años vamos a dejar de verla, creo que ya hay muchas que ya dejamos de verla. Totalmente de acuerdo. En ese punto, entonces, con respecto a la pregunta, para ti todavía hay mucho marketing con respecto al uso de la tecnología, y como bien lo mencionaste tú, el uso que se le está dando por parte de las empresas, y ahí concuerdo muy bien en que el principal uso de las empresas hoy día es DLT, y que en ese punto es más un proceso que se denomina el denominada transformación digital, ¿cierto? Donde se incorporan tecnologías a las empresas, pero las empresas siguen haciendo lo mismo, no es que se estén modificando en el solo hecho de usar blockchain. Y por el otro lado, las blockchain abiertas, ¿cierto? Están buscando una disrupción, es decir,
cambiar la manera en que hacemos las cosas y eso me parece lo vivimos en Bitcoin con este sistema económico descentralizado del cual se está construyendo. ¿Crees también que en esa misma línea, en infraestructura como Ethereum, se esté construyendo una disrupción o ves también un Ethereum más ligado a un ambiente más corporativo? Ethereum es muy interesante, y lo digo un poco desde el desconocimiento porque no soy como un insider del ecosistema de Ethereum porque es gigantesco también, pero si cogemos un poco las bases de Ethereum, todos los que empezaron al principio venían, de que yo sepa, principalmente del ecosistema de Bitcoin, pero le dieron como un twist muy diferente, ¿no? En el sentido de queremos construir el ordenador universal, hicieron un marketing muy bueno, muy enfocado a developers, y bueno, y Ethereum ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Y yo creo o sea, hay gente que lo quiere meter en la categoría de scam, yo no lo veo así, yo creo que Ethereum claramente, pues, están ahí porque quieren estar y tienen un objetivo claro de intentar generar valor, pero lo han hecho con una filosofía muy diferente a la de Bitcoin, que es la de que un poco más de oye, hacemos cosas y si se rompen cosas por el camino las vamos arreglando, ¿no? Y en Bitcoin ha sido un poco más, mucho más prudente y conservador en su proceso de desarrollo y de cambios, ¿no? Y, y, y Ethereum tendremos que ver, porque yo creo que, o sea, si cogemos a Vitalik, pues Vitalik siempre ha hablado de una forma muy abierta de que esto es un experimento y que, bueno, que habrá que ver qué da de sí, ¿no? O sea, no hay una promesa de, no, esto va a funcionar seguro. Y yo creo que es una forma sana de acercarse al tema, ¿no? Entonces Ethereum, pues ahí está como claramente uno de los proyectos líderes, ¿no? Bueno, me he interiorizado un poco más en temáticas de Ethereum. Hemos desarrollado en Ethereum ya con nuestro equipo, donde tenemos una aplicación de desarrollo de tokenización. Y sí, me pasa un poco que con respecto a la comparación de Ethereum con Bitcoin, como igual un poco de amor y odio en el sentido de que me gusta mucho la lógica de Ethereum en el sentido del desarrollo de aplicaciones y todo lo que se está construyendo a nivel de servicios financieros, pero por otro lado sentir un poco que existe ese cierto grado, llamémoslo, de centralización dentro de una infraestructura que en teoría debe ser descentralizada, donde si hay que hacer algún cambio lo podemos hacer y en Bitcoin no, como que me llama un poco ese amor y odio que tengo sobre Ethereum y también como que no encuentro todavía un rumbo claro que la gente de Ethereum le haya dado o le esté dando a la infraestructura que ya tienen desarrollada, sobre todo con los varios upgrades que le han hecho y esperando por supuesto este upgrade que es muy importante para la red, ¿cierto? De pasar a prueba de participación, que en teoría debes acelerar los procesos de transacciones y confirmaciones en dicha red. Para entrar un poco más en detalle de tu especialización o lo que tú has hecho ya últimamente y ya lo has mencionado en dos oportunidades ahora, ¿cuáles son los aspectos que tú crees que en términos de identidad digital descentralizada, blockchain como tecnología, y no sé si lo tomas como blockchain en términos de redes abiertas o DLT, agregan un real valor a este concepto de la identidad digital? Sí, o sea, simplemente para volver al punto anterior, para responder a esto también, ¿sabes? O sea, yo creo que con Bitcoin nació un poco la ideología de la descentralización, ¿no? Entonces, yo creo que esa palabra, o sea, simplemente si la cogemos desde un punto de vista técnico, está como, se ha abusado de ella, ¿no? Porque Satoshi Nakamoto, en realidad, o sea, lo que consiguió hacer fue construir sobre los hombros de gigantes desde, pues no sé, que ya llevan 30 o 40 años, digo ya desde los principios de la criptografía asimétrica hasta Nick Szabo, Wei Dai y todo lo que se hizo en los años 90, donde estuvieron pensando, dándole vueltas, halving y todo lo que pasó, hasta que llegó Satoshi Nakamoto, sea quien sea, y dijo, oye, pues ahora voy a hacer, esta es mi propuesta para resolver el problema del doble gasto y creo este peer-to-peer cash, ¿no? Y esta idea o sea, cuando entiendes Bitcoin, pues, o sea, Bitcoin en su
total tiene sentido, ¿no? De cómo está construido, cómo funciona. Yo creo que esa idea, pues, se ha abusado de ella un poco. No digo que en el caso de Ethereum haya sido así también, pero por eso yo creo que Vitalik también insiste un poco de, y esto es un experimento, porque ya veremos, pero yo creo que en el mundo de la identidad digital descentralizada ha sido bastante diferente, ¿no? Porque si cogemos el mundo blockchain, yo sí que utilizo los términos siempre de forma separada. El mundo blockchain, que son, para mí es el de las públicas, pues empieza Bitcoin y después salen todo tipo de derivados, ¿no? Y ya veremos cuáles sobreviven y cuáles tienen sentido, ¿no? O quizás ninguno de ellos tenga sentido. Pero cuando cogemos el mundo de la identidad digital descentralizado, el SSI, es muy diferente porque en el mundo de la identidad digital realmente, por el principio, lo de descentralización no estaba tan fuerte ahí. Se empieza desde el 2004, 2000, 2005 a crearse todo un movimiento de personas que piensan que en Internet, o sea, está la típica, el cartoon este que donde sale un perro y donde dice que nadie sabe en Internet que eres un perro, ¿no? Entonces ellos están, no, pues es que tenemos que primero poder identificarnos y también poder proteger nuestra privacidad, porque en Internet todo fluye de forma abierta y tenemos que poder proteger nuestra privacidad para en el típico estilo cypherpunk, para que las grandes corporaciones, los gobiernos no puedan abusar nuestra información y tal, tal, tal. Ese mundillo que se juntaba sobre todo en el Internet Identity Workshop en San Francisco desde el 2005, en el 2015 que es justo cuando se acuña más o menos entre el 2014-15 es cuando se acuña el término DLT por parte sobre todo del sector financiero, que era un poco una forma de decir, vamos a alejarnos o sea, el mensaje era un poco de, nos gusta blockchain pero sin Bitcoin. Entonces, Como la clásica frase, blockchain sí, Bitcoin no. Exacto, ese era el mensaje, claramente. Aparte, coincidía con el declive, ¿no? Porque, si te acuerdas, en diciembre de 2013, el Banco Central de China, entre comillas, prohíbe Bitcoin y de ahí empieza el declive de esos $1.200 hasta los 2000, hasta los $200 200, correcto. en 2015, ¿no? Y todo eso coincide y en ese momento, pues en el 2014, 15, 16, hay como un ambiente muy anti-Bitcoin de, mira, Satoshi pues sacó esta cosa muy chula de blockchain, pero lo de Bitcoin eso es mala idea, ¿no? Porque básicamente es para que lo utilicen criminales y mala gente, pero nosotros no somos mala gente. Entonces vamos a coger lo bueno y lo malo lo dejamos fuera, ¿no? Esa era un poco la línea de pensamiento. Y alrededor de eso se construye el concepto de DLT. Entonces, el mundo de la identidad digital en el 2015, dentro de todo ese ambiente, pues ven lo de blockchain, Bitcoin, ahí está un poco todo mezclado porque nadie entendía muy bien, o sea, no sé un poco las diferentes líneas ideológicas e intereses cómo confluían, ¿no? Pero bueno, ellos retoman esa idea y dicen, oye, claro, esto es básicamente lo que a nosotros nos hacía falta para poder crear la identidad digital de Internet sin intermediarios, donde tenemos esa fuente de la verdad, o lo que se llama en inglés el source of truth, y con eso podemos construir ese ecosistema de identidad digital descentralizada. Y ahí se inicia, o sea, Christopher Allen, que es un Bitcoiner también, escribe un artículo, resumen, referencia sobre los 10 principios del Self-Sovereign Identity, ¿no? Y bueno, y con esos principios se empieza a crear todo un ecosistema alrededor del Internet Identity Workshop y con toda una serie de personajes. Bueno, y eso todo eso empieza en aquel momento, 2015, 2016, hasta la fecha. Y es muy importante anotar, y esto por eso creo tanto en la identidad digital descentralizada, ¿no? Porque la identidad digital descentralizada es un ecosistema que lleva muchísimo tiempo, incorpora una pequeña parte de blockchain en el sentido de que como fuente de la verdad, como base de datos descentralizada de referencia, pero punto nada más, pero realmente blockchain es un pequeño elemento dentro de una arquitectura mucho más compleja y un ecosistema muy complejo. Entonces, y pasa una cosa muy interesante, es que los del mundo SSI no suelen entender muy bien de qué va esta gente de blockchain, eh, y los cripto o blockchain no suelen entender muy bien de qué va esto de SSI. Y todo esto también es un poco porque SSI ahora mismo en los últimos, o sea, está muy al principio, no está muy bien explicado, o sea, y es muy, muy técnico todavía. O sea, yo no soy técnico, pero me cuesta muchísimo entenderlo todo, pero es como Bitcoin en el 2012. O sea, si tú querías entender en el 2012
que era una clave privada y una pública, pues era muy complicado, porque primero te tenías que meter en todas las cuestiones de, oye, ¿qué es esto de criptografía simétrica, simétrica, tal, claves privadas y públicas y un hash y tal, y una curva elíptica? Un lío total. ¿Y por qué hace falta todo esto para que yo pueda mover unos bitcoins y los bitcoins no son físicos? Ah, no, y tal. Pues toda esa confusión existe a día de hoy en el mundo SSI todavía, porque está muy, muy al principio. Y bueno, entonces, como te comentaba antes, estamos escribiendo un libro para una editorial americana para, para explicar todo eso, ¿no? Se llama Self-Sovereign Identity, que se va a publicar en Manning y en algún momento, pero ya está disponible online los primeros 10 capítulos, donde una de las cosas que estamos intentando hacer es facilitar el acceso, porque el problema de todas estas tecnologías emergentes es que al principio son muy difíciles de entender porque los frikis están tan metidos en su friquismo del día a día que no te dan salida para compartirlo porque quieren estar en el micro detalle y las personas que quieren entrar, pues la curva de aprendizaje es muy complicada, ¿no? Muy, muy aclaratorio, Alex. Me pasaba un poco que, bueno, lo mencionaste, pero me pasaba un poco que yo estando en el mundo más blockchain y no en el mundo obviamente de identidad digital descentralizada, cómo la tecnología en sí permitiría cierto hacer uso de o crear una identidad digital. Lo mencionaste, un pequeño elemento puede ser blockchain, ¿cierto? Y a mí me pasaba, y no sé si te ha pasado a ti, pero yo pensaba que el concepto en estricto rigor de identidad digital descentralizada nacía un poco de un caso de uso para crearlo en blockchain, no que lleva obviamente mucho tiempo o tanto tiempo como lo mencionaste, ¿cierto? De por ahí ya por los años 2000 tratando de generar este, este movimiento que en estricto rigor, ¿cierto? Busca, y corrígeme por supuesto si estoy equivocado, pero que al fin y al cabo nosotros como individuos tengamos el control de nuestra información y como lo mencionaste, el hecho de que grandes corporaciones no sean dueños de nuestra información, porque muchas veces esas grandes corporaciones saben incluso más que nosotros mismos y termina siendo un tema que hoy día, con la gran cantidad de data que existe a nivel global, yo creo que me parece que mucha gente no está consciente, incluyéndome a mí, por supuesto, de todo el riesgo que puede existir el que grandes corporaciones manejen tu información personal. Y me gustaría ahí entrar en un detalle en el sentido de que entendemos como identidad digital todo lo que nosotros somos, más que lo que nos dice un país, que tenemos nombre, dos nombres en algunos casos, dos apellidos, un DNI o un número DNI y alguna dirección de casa particular. Entendemos que también cada uno de nosotros hace algún deporte o tiene algún hobby o tiene un historial médico y todas las cosas que hacemos, ya sea offline y online, de cierta manera nos crean esta denominada identidad y eso lo aprendí mucho de Andrés, es decir, yo soy papá y tengo una identidad como papá, soy empresario y tengo una identidad como empresario, con salud y todo esto van juntando todos estos elementos para generar una identidad de Cristóbal Pereira. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se logra esa real gestión de toda esa información? ¿Cómo lo ves tú en que se logre finalmente eso por cada una de las personas? ¿Es algo que todavía, que ya en teoría estaría solucionado o que todavía crees que falta mucho para solucionarse? O sea, yo creo que va a depender mucho de, de cómo planteas la cuestión, ¿no? O sea, o sea, voy a plantear primero otro problema y después lo podemos comentar si quieres. Y después un poco para responder a la pregunta, ¿no? O sea, yo creo, por una parte, yo creo lo que está sufriendo el ecosistema blockchain es un poco, es un poco, sufre de anciano, ¿sabes? Porque yo creo que dentro de esa ideología, pues la gente se acaba enfrascada en la escalabilidad de sistemas descentralizados, de los hashes, de transacciones por minuto, segundo, no sé cuánto. Todas estas cosas, porque son las mismas cuestiones que se van hablando un montón de años. Yo creo, en parte, porque ha habido muchísimo dinero que se ha podido hacer, pero también porque la gente porque los humanos somos así, o sea, los bitcoiners, blockchainers, como os quieras llamar, cypherpunks,
eran innovadores, rebeldes al principio, pero se están haciendo viejos un poco dentro de este ecosistema porque ya han pasado 10 años, ¿no? Un poco. Y se van acomodando un poco. Y yo creo lo que hay que intentar hacer es seguir siendo pensadores, intentar seguir siendo pensadores libres porque no puedes estar intentando resolverlo todo constantemente con las mismas herramientas. Por eso la blockchain, pues evidentemente no es la solución a todo, ¿no? Y con esto te respondo un poco más a tu pregunta, que es la de, oye, ¿esto realmente va a funcionar, sí o no? Pues depende un poco con el aspecto ideológico con el que quieras entrar. Por eso mencionaba un poco antes la cuestión histórica de cómo evolucionan los ecosistemas, ¿no? Si cogemos un poco el blockchain como lo más extremo en términos de descentralización, porque básicamente la suposición de base es de que en la descentralización puedes evitar el abuso de poder y la corrupción del poder porque se concentra la información, el dinero en unos pocos nodos o núcleos que a largo plazo van a intentar abusar, pues eso claramente en el caso de blockchain no se aspira a eso y se quiere tenerlo lo más descentralizado. Si cogemos el otro extremo, que son las DLTs, pues en el otro extremo lo que se busca es que la descentralización sea controlada, porque básicamente la idea es de que tú puedes confiar en los sistemas centralizados y simplemente con que tengas unos pocos nodos se puede gestionar. El mundo SSI se encuentra justo en el punto intermedio de esos dos movimientos, ¿no? Porque en el mundo SSI no se busca tanto la anarquía o minimizar el rol del gobierno o de los estados en la vida de las personas, en cambio, en las DLTs no se ve ningún problema con eso. En el mundo de SSI lo que se busca es minimizar lo que se llama en inglés el surveillance capitalism, ¿no? O sea, el capitalismo de la... ¿cómo se llama esto? Capitalismo de la surveillance. No sé Surveillance cómo como sería ahora. vigilancia, ¿no? Sí, Vigilancia sí, el del capitalismo. capitalismo. Exacto. Porque en el surveillance capitalism, básicamente, o sea, dentro de la ideología SSI, eso es con lo que hay que acabar, ¿no? Entonces, ellos no tienen ningún problema con el poder de los gobiernos, pero sí que quieren controlar las empresas que abusan de ese poder. Y esto, pues, crea una situación que es muy favorable para esta tecnología, porque, ¿qué pasa? Los gobiernos, por una parte, sienten que con la tecnología o con las grandes empresas de tecnología en los últimos 15, 20 años han perdido muchísimo poder y ha habido movimientos importantes por parte de los gobiernos de intentar reducir ese poder de nuevo. Entonces, con este tipo de tecnología le das un instrumento a los gobiernos para reducir ese poder. De nuevo, le das más protagonismo a los gobiernos, entonces los gobiernos están contentos. Al mismo tiempo, en el mundo tecnológico, tiene sus propias batallas donde aquellas empresas que no se benefician tanto como esas empresas que se benefician de explotar esa información quieren reducir el poder de esas empresas, ¿no? Entonces, esas empresas también invierten un poco en toda esta narrativa, ¿no? Y finalmente, pues tienes en algunos países, no, en la gran mayoría no, pues una conciencia cada vez más grande de, oye, quiero proteger mi información, tal, o sea, que son movimientos pequeños, que sobre todo lo ves en América del Norte, Europa del Norte y tal, pero que están ahí, ¿no? Sobre todo el tema de la privacidad y de tal, ¿no? Porque realmente son temas muy peligrosos, pero el problema que tienen es que solamente vas a darte lo peligrosos que son una vez que ya se ha hecho el mal, ¿no? Porque puede utilizarse de una forma totalitaria, en realidad, el abuso de esa información. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que esto crea una situación en la que ahora mismo, donde yo creo los 10 principios que había definido Christopher Allen, muy probablemente yo creo que al principio no se van a cumplir porque son muy ambiciosos y son muy descentralizadores en su afán, eh, pero, pero se van a intentar implementar a medias, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿esto qué va a significar? Pues yo creo que el tipo de redes que van a existir, también por razones tecnológicas, van a ser muy estilo DLT, donde vas a tener unos nodos identificados que actúan como fuente de la verdad, ¿no? Y encima de eso, pues construís una arquitectura SSI y habrá que ver con el paso del tiempo cómo descentralizada o no descentralizada es, ¿no? Pero yo creo que, o sea, cuando coges, por ejemplo, lo que están intentando hacer a nivel de la Unión Europea, pero también de otros, son normalmente redes semipúblicas, que son semipúblicas, simplemente son esos nodos identificados, pero donde tienes 10 o 15 países, por ejemplo, si coges la Unión Europea, pues todos los países de la Unión Europea podrían ser un nodo, básicamente es una red federada y entre todos ellos dan apoyo a todos los usuarios de esa red.
y ahí se crea un caso de uso muy interesante que a los gobiernos les interesa mucho, porque dicen, oye, así yo tengo descentralizados a los ciudadanos, tengo descentralizados a las empresas, pero nosotros manejamos la red. Y esto es un poco el status quo desde mi punto de vista donde estamos a día de hoy. Y en realidad es muy interesante porque todo esto es una cosa de la que yo creo que se habla muy poco, pero que quizás está presente para todos, pero para mi gusto no se habla suficiente, que es básicamente una lucha de poder. O sea, es una lucha de poder constante de todos los actores, de seguir manteniéndose relevantes, porque los gobiernos pues tienen mucha presión, porque han ido perdiendo un poco relevancia en la sociedad o credibilidad en la sociedad. Las empresas de tecnología pues han ido creciendo y pues entre todo eso pues hay un reparto constante, como ha sido siempre con la tecnología, de cómo se reparten las cartas del poder. Súper interesante, Alex. Ahí me queda una duda, entendiendo un poco lo último que señalaste. Los países europeos principalmente, ¿cierto? En este caso de uso que planteas lo veo súper bien. Me hace sentido, obviamente, pero ¿qué sucede en países donde aún existe, incluso que están subdesarrollados o en vías de desarrollo, los mismos países como Latinoamérica? Tú conoces muchas realidades latinoamericanas y me cuesta un poco ver cómo se podría generar algo así en Latinoamérica tomando en consideración países como Venezuela, como Argentina, en los que muchas veces existe esta desconfianza directamente de las mismas instituciones públicas, donde en un lado existe ya sea corrupción o las cifras que pasan no son verdaderas, entonces te empieza a cuestionar un gobierno en su totalidad, independiente de quién está al frente de ese gobierno, sino que ya uno como que está acostumbrado a decir, no, esas cifras son maquilladas o esas cifras son falsas, ¿no? Y le pierde ese cierto grado de confianza al gobierno y por ende obviamente a todo lo que pudiese salir de una institución como un gobierno. ¿Tú lo ves que para el caso de Latinoamérica, ves esas mismas problemáticas o incluso países como África también, ¿cierto? ¿Cómo ves tú esos problemas? Sí, o sea, te voy a responder de diferentes formas, o por eso compartir mi opinión de diferentes formas. O sea, para mí hay un concepto muy bonito, o sea, que yo lo tenía claro desde hace tiempo, pero nadie lo había explicado tan bien. Y cuando lees en Sapiens, el libro de Noah Yuval Harari, él explica básicamente que el concepto de país es una construcción artificial que tiene 200, 300 años de vida en realidad. O sea, digo, el concepto de Estado-nación. Y básicamente los humanos, desde la revolución agrícola, pues a través de las narrativas que nosotros nos contamos y que nos ayudan a autoorganizarnos, nos permiten pues crear nuestras civilizaciones y tal, ¿no? Y los países es lo mismo, ¿no? O sea, el concepto de país, coge cualquiera, o sea, voy a coger uno al azar. La República Central de África. La República Central de África es un concepto artificial. Lo digo un poco porque es muy poco probable que nadie de la República Central de África escuche este podcast y que se sienta ofendido, ¿no? Pero lo puedes aplicar a todos los 200 países, porque básicamente todos los países son conceptos subjetivos, porque lo único que existe objetivamente es tu Cristóbal, el árbol tal, el edificio tal, todo lo que es físico existe objetivamente. Todo el resto de cosas, todos los ciudadanos de la República Central de África, es un concepto imaginario. Se lo imaginan colectivamente de que ahí existe una cosa, es más, la República Central de África. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para esos conceptos imaginarios son fundamentales y es como lo explica, y Noah Yuval Harari lo explica fantástico y me sorprende mucho que haya vendido tantos libros con lo revolucionarias que son algunas de las ideas que presenta. Pero es eso, ¿no? Entonces, volviendo un poco al punto a lo que tú vas desde el tema de la confianza, da un poco igual lo que piense la gente, porque al final las sociedades son un reflejo del equilibrio de poder dentro de la pirámide organizativa de la sociedad. Entonces, si tú tienes una élite muy, muy, muy fuerte, pues bueno, pues el resto de la población servirá a esa élite y nada más. Si en cambio tú tienes un país donde el equilibrio de poder está mucho más distribuido, pues se habrán dado una serie de circunstancias que han permitido que eso sea así. Muy probablemente también de que esas bases, que en algún momento fueron pobres o estaban oprimidas, se rebelaron ante la élite
X, ¿no? Pues coge la Revolución Francesa, ¿no? Claramente hubo ahí una rebelión muy sangrienta, masiva y muy complicada durante muchos años, hasta que de alguna forma de eso nació un poco el Estado moderno francés, ¿no? Entonces las cosas siempre se tienen que luchar y siempre no pasan de casualidad. Y hay demasiados factores, ¿no? Que influyen en eso, porque tú puedes coger algunos estados africanos que tienen riqueza infinita para que todos sus ciudadanos vivieran perfectamente bien, pero son tan corruptos que solamente viven bien 2, 3, 4 familias y el resto, el 99,9% son pobres, ¿no? Pues, porque es muy fácil para esa pequeña élite explotar esos recursos naturales entonces hay muchos factores que influyen en que tú vivas en un país donde la gente es pobre, rica o donde el poder está distribuido de una forma más justa, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque volviendo un poco a Latinoamérica, pues o sea, en Latinoamérica hay una iniciativa bastante importante que es la del BIT, con LagChain, donde ellos están apostando de una forma importante en temas de identidad digital descentralizada. Y obviamente existe tanto en Latinoamérica como en Europa, como en cualquier país del mundo. Si tú montas este tipo de redes de la forma incorrecta o con la posibilidad de dejar puertas traseras donde se pueda abusar de esos sistemas en el futuro, pues sí, pues permites la creación de sistemas potencialmente totalitarios en el futuro. Eh, y el ejemplo típico que se da siempre es el de China, ¿no? Dices, fíjate, los chinos están dando una puntuación a cada ciudadano y si no cumples con X cosas, o como ahora con el coronavirus, ¿no? Si estás enfermo, pues no puedes comprarte un billete de avión porque estás en modo rojo, no puedes salir de tal, no puedes acceder a tal, pues tienes como todo un sistema de microincentivos para la sociedad, ¿no? Y en China se están haciendo microexperimentos en las ciudades gigantescas que tienen los chinos de 10 millones de habitantes, pues hacen experimentos en esas ciudades país para ver cómo implementar estos sistemas, ¿no? Y donde claramente, si esos sistemas se implementan mal, pues si son totalmente centralizados, en el futuro se podrá abusar de ellos. Normalmente en la historia de la humanidad, cuando te fijas, cualquier cosa de la que se pueda abusar, potencialmente, pues se acabará abusando de ella finalmente, ¿no? Entonces, todo esto hay que manejarlo con muchísima responsabilidad, porque los propios creadores de este tipo de sistemas, aunque no lo tengan en su roadmap, aunque no tengan la intención, y esto nos pasa a todos los humanos, podemos crear cosas que pueden tener efectos nefastos para la sociedad, ¿no? Y entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Y en el tema de la identidad es mucho más peligroso, puede tener muchísimo más efecto que con el dinero, ¿no? Porque el dinero al final es un sistema clave de organización social para poner los incentivos de comportamiento, pero la identidad básicamente define o sea, todo lo que tú eres, o sea, todo lo que yo puedo hacer y no hacer y lo que soy, con quien conecto, que son las redes sociales y toda mi actividad diaria de todo, pues es como sí, no, ¿no? Pues básicamente ya es como define de forma micro tu existencia. Entonces, o eres esclavo o eres libre o tal, ¿no? Entonces, es muy importante todo el tema de la identidad digital y sí, existen todos esos riesgos y en los países de Latinoamérica o de África o de cualquier otro país, pero incluyo Estados Unidos, Europa, porque el reto que tienes, tú coges un sueco moderno del 2020 te va a decir, no, pero mi país está bien, no hay ningún problema. Sí, y es verdad. Y quizás lo sea el año siguiente, quizás dentro de 5 años, quizás dentro de 10 años, pero ¿cómo vas a saber, sueco, de que tu país va a estar bien en 30 años? No lo sabes. Entonces tú no puedes permitir en tu sociedad, desde mi punto de vista, de que haya sistemas que en el futuro puedan ser abusados, manipulados, porque de repente llega un político de turno que abusa de ese poder. Y hemos tenido un magnífico ejemplo en la Alemania nazi. Adolf Hitler llegó al poder de forma totalmente democrática y te montó un pifostio importante con la Segunda Guerra Mundial y todos esos otros crímenes que cometió el gobierno nazi, ¿no? Y fue totalmente democrático. Los al principio, después ya se cogió tintes totalitarios muy rápido, cogió todo el poder, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden pasar. Perfecto, Alex. Entiendo el punto de vista y también entiendo un poco la base que comentaste con respecto al libro Sapiens, que también fue recomendado por Mauricio Tovar en el episodio que tuvimos de conversación con él, el número 3 en este podcast. Para conversar con respecto a
un tema que también es interesante y creo va un poco también de la mano en relación a esta última pregunta y trato de mezclar un poco también lo que conversamos al principio. En términos de control de la información y con respecto a la confianza, podemos establecer que debiese existir algún mecanismo, y ahí te lo separo, tanto para identidad digital, ¿cierto? Que es algo que ya hemos venido conversando, pero también considerando otros casos de uso que se puedan desarrollar sobre esta infraestructura. ¿Crees que, cómo ves tú o cómo visualizas tú el camino con respecto a toda la gente interesada en desarrollar aplicaciones sobre ya sea blockchain o DLT? ¿Ves que el concepto de control de información y llámese a eso, centralización y obviamente eso más hacia el lado, no solo DLT, sino que también de las, en teorías blockchain públicas que en realidad tienen una empresa por detrás, fuera de Bitcoin, todo el resto son empresas, fundaciones o pónganle el nombre que quieran, pero al fin y al cabo un grupo de personas que de alguna u otra manera hace un soporte de la red. ¿Crees que en ese sentido, para todos aquellos que están desarrollando aplicaciones, debiese existir algún interés sobre cómo trabajar en esta infraestructura? ¿O tú crees que, como lo mencionaste antes también, muchos de estos proyectos infraestructura, llamémoslo así, van a terminar quedando de lado y van a subsistir las que conocemos hoy día? Sí, o sea, yo creo que o sea, a nivel de blockchain, por lo menos con el nivel de conocimiento actual que tenemos, explorado un poco, motivado un poco por toda esa especulación, muchísimas cosas y espero que salgan cosas buenas y útiles para el largo plazo, ¿no? Yo mi apuesta personal es donde yo veo más potencial, o sea, para lo que es un desarrollador o gente que quiera generar valor, más allá del componente especulativo, es en el mundo del SSI. Ahí sí que veo muchísimo potencial y muchas cosas que hacer. Y para las aplicaciones descentralizadas tendremos que ver, ¿no? O sea, ha habido algunas cosas, o sea, no sé, a mí, pues, o sea, mira, he visto lo de Compound y tal, ha habido cosas interesantes, MakerDAO, son típicos ejemplos, pero tendremos que ver, ¿no? O sea, siguen estando un poco a nivel de la experimentación, igual que Bitcoin, porque Bitcoin, fíjate que pues lleva ahí 10 años, pero 11, pero sigue siendo muy complicado de acceder para la gran mayoría de la gente, ¿no? O sea, entonces uno de los temas clave sigue siendo el tema de la usabilidad de todo esto. Usabilidad, sí, es una gran palabra que estoy muy de acuerdo que no hay hoy día nada usable, llamémoslo así, por el común de las personas, porque hoy día nosotros todos aquellos que hemos estado, que trabajamos con Bitcoin o cualquiera de las blockchain abiertas que existen, pasamos por un proceso de onboarding, llamémoslo así, complejo o que de cierta manera no es fácil. No es llegar y abrir una página web y poner usuario y contraseña y ingresar a este nuevo sistema económico, sino que es todo un proceso en el cual muchas veces, y ahí creo que es lo más potente y sobre todo diferenciador de un sistema tradicional es que uno tiene que, al fin y al cabo, ser responsable de su propio dinero y al mismo punto que haces tu mención, también debese tener uno la responsabilidad de generar su propia, o sea, identidad uno lo genera, pero de controlar su propia información. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú ese onboarding de las personas tratando o buscando la manera de generar o sea, teniendo su identidad digital sobre alguna aplicación que tú tengas conocimiento y que efectivamente le dé eso a las personas, ¿cierto? Ese grado de control propio, pero al fin y al cabo tratando o permitiéndole generar esa usabilidad que le pudiese permitir utilizarla en cualquier lado. Me pasa yo solamente conozco un proyecto que es el de Uport, que era donde participaba Andrés hasta diciembre del 2019, ¿cierto?
donde me hice mi identidad y todo, y bueno, entendía un poco porque a grandes rasgos ya estaba dentro del ecosistema. Pero me pasa mucho que cómo se hace el onboarding a algo así a las personas, al común y corriente, a la persona que está en la calle. Falta harto por seguir trabajando aún para eso. Sí, o sea, yo creo es que falta muchísimo. O sea, si coges el propio sistema cripto con todo el dinero que ha habido, con el tiempo de adelanto que tiene, pues sigue siendo un gran problema y en el mundo SSI está ahí totalmente anclado todavía. Es que en el ecosistema SSI, incluso los mismos, o sea, hay los propios protocolos o de base se están desarrollando todavía. Después hay, como siempre, como en todas estas cosas, en todos los estándares, pues hay unas peleas importantes por los principales jugadores para ver qué estándares se imponen, porque cada uno quiere favorecer su propia infraestructura, porque si gana su infraestructura, pues se lleva una parte del pastel más importante y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el mundo SSI realmente, desde mi punto de vista, no hay ejemplos relevantes a día de hoy de cómo se esté utilizando la identidad digital descentralizada. Creo que con todo el tema de COVID y tal, pues está creándose todo un ecosistema alrededor de eso para intentar darle un uso, porque claramente SSI aplica muy bien a eso de, oye, pues si compartimos todos nuestra información que estamos, de si estamos enfermos o no estamos enfermos, si hemos estado en contacto con alguien o no hemos estado en contacto con alguien, etcétera, etcétera, pues es que es información muy peligrosa y si tú una vez que das esa información y todo el mundo la acepta y todo el mundo se acostumbra de que eso sea así, pues quizás esa información se va a utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se está intentando crear o beneficiar la creación de sistemas SI ayudando con todo el tema este de COVID, ¿no? Pero estamos en una fase muy temprana todavía, entonces, desde mi punto de vista, no hay como ejemplos realmente relevantes, sino es como lo que pasa en el ecosistema blockchain, donde se están haciendo cosas que se podrían utilizar, pero todavía no se están utilizando en escala. ¿Cuál sería hoy día tu principal, no sé si llamarle crítica o lugar de mejora a lo que estamos, en lo que se está trabajando hoy día? Porque por un lado están las empresas, las corporativos, ¿cierto? Implementando sus DLT, tratando de generar ese marketing que, como lo mencionaste, son netamente buscadores de valor en términos de lo que puedan generar en bolsa, ¿cierto? Y ahí conocemos varios proyectos. Bueno, tú bien conoces el de España, el de Astria, otros más como Corda o los mismos que se han desarrollado a nivel de Hyperledger, todos DLT que de cierta manera generan esta infraestructura para las empresas principalmente, donde desde mi punto de vista no es más que nada que una tecnología más dentro de lo que ellos ya utilizan. En cambio, a nivel de blockchain, hablamos cierto de la blockchain abierta, se está buscando un sistema distinto, un sistema alternativo, no solamente, o sea, basado principalmente económico, pero también se está haciendo uso en otras industrias, supply chain, trazabilidad y mucho más. ¿Hay alguna crítica puntual o desafío que tú veas que falte y que tú le hagas mucho hincapié el día de hoy? O sea, es que no sé si es una crítica, o sea, yo creo al final, ¿sabes? O sea, el problema que ha habido es que ha habido tanto dinero y ha habido tantos proyectos que han levantado tanto dinero que se han visto obligados un poco a continuar por una senda que quizás no tiene ningún futuro, ¿no? Porque no lo sabemos. Por eso decía antes, pues Bitcoin se había creado para ser lo que es y toda la infraestructura y toda la lógica se había creado desde el principio para un único objetivo, ¿no? Diseñado a medida, ¿no? Y todo lo que ha sido después, pues no está diseñado a medida, sino pues ha formado de una forma, ha sido un mix entre ideología descentralizadora, que sí, bien intencionada, pero que quizás no tiene sentido porque la tecnología no está madura para poder operar a todos esos niveles, que es lo que le pasa, por ejemplo, a SSI. A SSI, la gente del mundo SSI le gustaría que fuera mucho más descentralizado, lo que quizás realmente por infraestructura puede ser. Aunque se pueda crear un híbrido a día de hoy que ya vaya creando valor, pero que quizás no cumpla con las ambiciones iniciales, ¿no?, de descentralización que se tenían. Y
con el mundo blockchain pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienes proyectos que han levantado muchísimo dinero y ahí siguen dando vueltas y tumbos de un lado para otro para ver cómo darle sentido a su infraestructura, ¿no? Porque todos esos proyectos del 2017 compiten básicamente todos al mismo nivel, ¿no? Necesitan desarrolladores, necesitan usuarios, necesitan casos de uso, pero claro, el único que realmente ha conseguido hacer eso a escala y beneficiándose realmente principalmente de las ICOs, por eso a mi entendimiento, pues vale, pues las ICOs han sido un caso de uso. Ahora, ¿pero qué pasa después de las ICOs, no? Tal, o sea, porque las ICOs, pues muchas de ellas no han tenido ningún sentido. Pues lo veremos con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo quizás miraremos atrás y pensaremos, oye, qué evidente fue que eso tenía sentido y el otro no. A día de hoy se hace un poco difícil de vislumbrar, ¿no? Dentro de todo el ruido de qué es lo que tiene sentido. Yo creo que estamos en una fase bajista de todo este mercado que ya se veía venir y ahora con el COVID, pues como todas las cosas, se ha acelerado, ¿no? O sea, yo creo las cosas que tienen sentido, pues saldrán a flote, espero, porque habrá algunas que quizás no, porque simplemente por falta de financiación, y las que no, pues bueno, morirán, yo creo. Y por eso insistía antes un poco. Tú decías antes que ya han muerto el 90%, sí, pero es que quizás vuelve a morir el 90%. Eso es un poco a lo que voy en los próximos 5 años, porque sería un poco lo más lógico. Sí. Siempre en todo proceso evolutivo hay alguien que muere en ese sentido. Y, y bueno, efectivamente hay todo un sistema para mejorar. Son solo 10 años y tú en las presentaciones que hiciste en el Summit de Colombia y México tenés esa imagen final que resume los cientos de miles de años del universo en un solo mes y somos nada con respecto a todo lo que se ha desarrollado y trabajado. Para ir cerrando, Alex, mencionaste ahora último, ¿cierto? Lo del COVID, el momento en el que estamos, esta pandemia global. Y esto marca bastante precedente en todas las industrias, creo, y a nivel global mucho se habla de un mundo pre-COVID y post-COVID. A nivel de lo que tú de lo que te has especializado y por supuesto de las cosas que estás haciendo hoy día, ¿cuál es tu visión con respecto a este mundo post-COVID, ya sea a nivel europeo y también con una mirada hacia Latinoamérica? Ujú. O sea, como ya sabes, o sea, nosotros o sea, somos cofundadores desde Blockchain España, que es una de las cosas en las que organizé hace un par de años, de la Alianza Blockchain Iberoamérica, donde el afán que tenemos es un poco promocionar el pensamiento descentralizado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy especial para ver todo esto, porque un poco así un poco es mi hipótesis del momento, ¿no? O sea, todas las cosas buenas y malas que iban a pasar en los próximos años, ahora van a pasar de forma acelerada, ¿no? Entonces, si cogemos las cosas buenas, pues son un poco digitalización, la transformación digital de las empresas, de los gobiernos, tal, no sé qué, todo eso, yo creo, como efecto positivo se va a acelerar, ¿no? Teletrabajo, que las empresas sí resistían a hacerlo, tal, pues ahora pues, de lo más natural toda una serie de cosas que se están acelerando que son buenas. Pero también hay toda una serie de cosas negativas que se van a acelerar desde mi punto de vista. Yo creo es que va a estar en auge el populismo, que va a poder llevar a sabores de totalitarismo y porque en esta fase en la que vamos a entrar, yo desde mi punto de vista, vamos a entrar en una fase económica muy complicada, que ojalá sea lo más leve posible, ojalá esté totalmente equivocado, pero yo creo que va a ser, pero claro, lo que estamos viviendo en este momento son realmente condiciones, o sea, nunca ha habido una guerra, pero es lo que yo me imagino lo más similar a un efecto de guerra sin guerra, ¿no? Porque básicamente paralizas la economía mundial, porque en una guerra por lo menos hay parte de la economía que sigue porque está operando para la maquinaria de la guerra. Aquí no tienes ni eso, ¿no? O sea, está mucho más congelado todavía toda la actividad, ¿no? Y de una forma previsible, por lo menos a 2 años, ¿no? O sea, lo veo muy difícil que esto tenga solución, a no ser que haya algún milagro de vacuna antes de finales del 2021, ¿no? Y entonces, yo creo que el mensaje principal, que es un poco el que intento también lanzar y por eso presento ese slide
de los 13.500 millones de años que tiene el universo desde el Big Bang, es que, bueno, mira, dentro del gran esquema de las cosas, todos nosotros somos irrelevantes y estamos aquí, estamos de paso. Y bueno, pues ya que estamos de paso, intentemos disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y eso es un poco la conclusión. Y yo creo hacerlo lo mejor posible realmente empieza por uno mismo. Y eso es un poco la filosofía que intento seguir de, yo intento hacerlo lo mejor posible a título personal y ojalá al resto le pueda contribuir o ayudar de alguna manera a corto o a largo plazo en algún momento, ¿no? Y ese es un poco el enfoque. Yo creo ahora mismo con el COVID, más que nunca creo que eso es útil porque estamos en una fase de cambio acelerado de la sociedad, de las estructuras sociales, económicas, de la economía, donde creo para todos nosotros es muy útil que seamos lo más flexibles posibles, lo más abiertos posibles, lo más resilientes posibles para adaptarnos a ese cambio, ¿no? Porque yo sospecho que ese mundo del futuro que se está creando, que ahora mismo ya no se va a parecer muy poco a ese mundo que hemos dejado hace 2, 3 meses. Entendido. Hay varios factores de cambio que se vienen y creo que nosotros debiésemos también como individuos tratar de aportar a ese cambio. Con respecto, y para finalizar ya el podcast, ¿ves algún gobierno, ya sea europeo, latinoamericano, bueno, de donde tú tengas más conocimiento, que sea destacable en el sentido de que realmente estén interesados en conocer, usar, implementar algo sobre blockchain, o tú ves que los gobiernos aún están muy reacios a la incorporación de este tipo de tecnologías más disruptivas? O sea, yo creo en el caso europeo y en el caso iberoamericano, o sea, en el caso latinoamericano, yo creo claramente donde más dinero hay es por parte del BIT con su apuesta por la identidad digital, ¿no? Claramente. Y en el caso europeo es lo mismo, o sea, es el mismo formato de apuesta. La Unión Europea, o sea, por una parte se ve como un gran perdedor frente al auge de la industria del software de los últimos 30 40 años de Estados Unidos y quiere apostar por tecnología, ve que todas las grandes multinacionales que pagan sus impuestos en Estados Unidos pues están ahí y también con todo el poder que tienen y quieren que haya más cosas aquí y están intentando crear un pequeño ecosistema, ¿no? Dentro de lo que es DLT con identidad. Eso sí creo es una apuesta clara que eso lo ves en todos los países más y más avanzados, lo ves. O sea, lo ves en Estados Unidos, en Canadá, en Europa destaca especialmente Holanda, en Alemania también hay cositas importantes, Reino Unido siempre está ahí, ¿sabes? Y después está Corea del Sur, ahí está habiendo bastante movimiento. Yo no te lo he comentado antes, pero llevo un programa que se llama ssimita.org, que son unos webinars que son como así muy conocidos dentro del ecosistema. Y ahí tuvimos la semana pasada una presentación sobre el ecosistema de Corea del Sur, ¿no? Y pues ahí estuvo explicando el chico que lo presentó de ese Meetup Corea. Y bueno, y esos países, Australia, Nueva Zelanda, ahí se ven ese tipo de tendencias. Yo creo que el reto que tiene el mundo blockchain, siempre con la definición que yo estoy utilizando, es que está un poco atascado tanto en su visión y en su ejecución por las personas, intentar descentralizar cosas que quizás no se pueden descentralizar. Esto no quita que quizás que Bitcoin siga creciendo y de hecho Bitcoin en los momentos que está el precio atascado es cuando más se va desarrollando en los fundamentos porque ya no hay todo ese ruido alrededor del precio. Y por la parte de LT, yo creo que el mundo SSI tiene va a tener y tiene sobre todo un sabor más de LT que de blockchain, ¿no? Por su propia naturaleza, un poco por el contexto histórico que te explicaba antes, ¿no? Y eso es un poco las tendencias que veo en este momento de esos dos ecosistemas. Muchas gracias, Alex, y realmente creo que por mi parte me sale mucho más clarificador lo del concepto de SSI y bueno, espero que a la gente que haya escuchado este podcast, este episodio en particular, comparta lo que acá acabamos de escuchar por parte de Alex. Y Alex, si hay gente que te quiere contactar, ¿cómo lo podría hacer?
Bueno, lo más fácil es por Twitter, Alex Preuxat, y ahí es donde suelo estar. También tenemos un grupo en Telegram de Blockchain España, que es Blockchain España todo seguido, o si no, desde la Alianza Blockchain Iberoamérica, es donde, como tú bien sabes, estamos ahí, un montón de países, pero estamos Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, Panamá, México, Guatemala, y no sé si se me ha olvidado alguno. Estamos ahí un grupo de diferentes comunidades y ahí pues intentamos promocionar el pensamiento descentralizado en todo el ecosistema iberoamericano. Así es, y bueno, como estuvimos con Mauro también y compartimos ahí todos los viernes 9 de la mañana Chile por el canal de YouTube de la Alianza Blockchain Iberoamérica. Hay un programa que se llama El Bloque de la Alianza, que se comparten distintas temáticas y luego por supuesto lo invitamos a, a escucharlo, a verlo todos los viernes. Alex, fuera de lo que conversamos ahora, siempre me gusta tratar de conocer en algún aspecto distinto a lo de blockchain a las personas que han pasado por el podcast. ¿Qué, qué te gusta hacer? ¿Qué recomiendas fuera del mundo blockchain a nuestros oyentes? Hemos tenido recomendaciones de viajes, de libros, de plataformas de noticias, de meditación, de todo. ¿A ti en particular hay algo que te gustaría recomendar de algún hobby que tú practiques? Sí, o sea, si quieres, o sea, varias de las cosas que acabas de comentar, lo hago mucho, o sea, yo leo desde hace muchísimos años muchísimos libros. Los libros que suelo recomendar em, son están un poco relacionados, pero te lo comento de todas formas, es One for Many, de Dee Hock, que es muy bueno sobre, él habla sobre organizaciones caóticas y para mí es como una inspiración para la descentralización. Hay uno fantástico, que para mí es una visión del futuro de cómo podría ser la economía descentralizada, que se llama The Sovereign Individual, que se publicó en 1997, si recuerdo no mal, y bueno, y es increíble porque te habla ya de dinero criptográfico, de instituciones financieras descentralizadas, o sea, muy futurista, y te da una visión de los últimos no sé, o sea, desde los cazadores recolectores hasta el presente, explica cómo estamos entrando en una fase de transición, en lo que ellos llaman la revolución de la información, y yo creo que es muy interesante para aprender un poco sobre el mundo en el que se está creando, que yo creo que forma parte de ese mundo post-COVID. Y por mi parte, sí, medito todos los días, es algo que intento hacer, hago deporte todos los días. Últimamente hago mucho bodyweight training y porque claro, por el confinamiento no podíamos salir, pero ahora salgo más en bicicleta y voy a correr y intento hacer todo lo que puedo. Y, y bueno, en realidad, o sea, para mí forma parte de toda esa filosofía de la mejora personal, ¿no? No intentar focalizarse en uno mismo, de hacerlo uno mismo lo mejor posible. Y mi filosofía, bueno, no es mía en realidad, ¿no? Pero conocerás a Naval Ravikant, él habla mucho de eso, Tim Ferriss habla mucho de ellos, de eso, pero o sea, siempre hablan de salud mental o salud general, pero salud mental, salud física, y con eso pues ya puedes desarrollar tus estrategias y objetivos, ¿no? Y eso es lo que intento hacer, intento trabajar mucho en la salud mental y en la salud física para poder disfrutar del tiempo que tenemos aquí de la mejor manera posible. Excelente, Alex. Muchas gracias por esas recomendaciones. Yo, bueno, también comparto mucho la de tratar de hacer ejercicio. Siempre es súper bueno para la salud, no solamente física, sino que también la salud mental. Sirve mucho. Yo personalmente trato mucho de salir a trotar, me despeja mucho y me ayuda, por supuesto, a desarrollar distintas ideas. Agradecerte, Alex, por tu tiempo, tu dedicación, tu explicación y, por supuesto, ya saben dónde ubicar a Alex en redes sociales. Y también los invitamos a escuchar las charlas que dio Alex en el Blockchain Summit Latam de Colombia y de México. Pueden buscarla en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Buscan en YouTube Blockchain Summit Latam, así mismo, y van a llegar al canal. Se suscriben también, por supuesto, y pueden también participar todos los miércoles en los seminarios que estamos llevando adelante. Este miércoles que pasó, estuvimos hablando sobre blockchain en organismos públicos junto a Mauricio Tobar, junto a Milton Berman y Jesús Cepeda.
esta semana que viene estaremos hablando sobre regulación en Latinoamérica y por supuesto los invitamos a revisar la página web blockchainsummit.la. El 15 y el 16 de octubre se viene la cuarta edición del Blockchain Summit Latam. Esperemos que sea en Panamá, si no lo vamos a llevar a cabo de manera online, como bien lo hemos comentado varias veces. Así que bueno, ya saben, búsquenos también en redes sociales como Block Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y también en LinkedIn. Tenemos nuestro grupo para la comunidad en Telegram, que es BSL Comunidad. Y agradecerte nuevamente, Alex, por este tiempo que nos has dedicado. Y por supuesto estaremos invitando a Alex nuevamente en una próxima edición del BSL Podcast. Muchas gracias, Alex, que tengas una feliz noche y feliz resto de semana también. Muchas gracias, Cristo. Les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a Latam Tech, compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Para conocer más, te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la.